Hola, muy buenas a esta transmisión en vivo del Ministerio de Salud y Protección Social a propósito de un tema que ha despertado el interés desde la salud pública en Colombia en las últimas semanas y está relacionado con los casos de sarampión importado que han llegado al país, todos coincidencialmente desde la hermana República de Venezuela. Para abordar los temas, este tema desde el punto de vista un poco más clínico y médico, de cómo hacer un diagnóstico más acertado por parte de los profesionales de salud de los distintos hospitales y clínicas de nuestro país, tengo a dos invitados especiales. El primero de ellos, el doctor José Alejandro Mujica, médico, pediatra e infectólogo de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Muy buenas. Gracias, Ricardo, por la invitación. A usted, el doctor José Alejandro. Y el doctor Orlando Castillo, médico, bacteriólogo y epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud. Muy buenas, doctor Castillo. Gracias, Ricardo, por la invitación. A ustedes muchísimas gracias y entremos en materia porque ya llevamos 6 casos importados de sarampión menores de edad, todos ellos de pocos meses de vida, los cuales han sido diagnosticados gracias a una importante gestión de médicos colombianos, pero además por la inteligencia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. Contémosle a quienes nos están viendo en esta transmisión en vivo del Ministerio a propósito de nuestras redes sociales, @minsaludcol en Facebook y en Twitter y @minsaludcol en nuestro canal en YouTube. ¿Cómo se diagnostica de manera acertada el sarampión? Pues mira, doctor, gracias. Básicamente, dentro de todo lo que se ha establecido a la luz de los protocolos nacionales de vigilancia en salud pública para esta enfermedad, el diagnóstico por laboratorio, la confirmación por laboratorio, implica la recolección siempre de 3 muestras de cada caso sospechoso. La primera muestra es una muestra de suero, la segunda es una muestra de orina y la tercera de estas muestras es una muestra de un hisopado de la nasofaringe del caso sospechoso. Tanto la muestra de orina como la muestra del hisopado tenemos apenas unos 5 o 7 días para recolectar esta muestra después de que la persona le ha aparecido la erupción del brote en el cuerpo. Para la muestra de suero lo preferible es recolectar al primer contacto con el sistema de salud. Hay un problema también en la parte clínica, ¿no? Entonces uno tiene una parte de laboratorio, que el doctor nos acaba de explicar muy bien, y una parte clínica, que la clínica sabe que es súper clave, y eso ahí vamos para otra de los cuestionamientos. Hoy en día un niño que tenga fiebre, la fiebre es muy alta, de 38 y 40 grados centígrados, pero aparte de eso que tenga un exantema, uno dice, oiga, fiebre, compromiso del estado general, exantema, pero que tenga sintomatología respiratoria. ¿Qué quiere decir? Tienen tos, tienen coriza, que sabe que es secreción nasofaringea, sobre todo nasal acuosa, tienen tos, coriza y tienen conjuntivitis. Nos aprendimos, doctor Castillo, que uno no tiene sarampión sin conjuntivitis. Y fuera de eso, hacen fotofobia. Ustedes saben, la luz les molesta. Y aparte de eso, 3 periodos que tiene la clínica. Un periodo de incubación, que fíjese que nosotros siempre lo discutimos. Uno dice entre 7 y 14, 10 a 12 dicen otros libros. ¿Cuál es el periodo de incubación, doctor Castillo? Normalmente de 7 a 21 días. 7 a 21 días, eso es. A la aparición de los primeros síntomas que lo describen los textos antiguos de pediatría, ¿sí? Pero hablando epidemiológicamente, hoy día tomamos mucho el periodo, en la fecha mejor en que se ha iniciado la erupción, el rash en la persona, el brote. Claro. ¿Sí? Y esa es la tercera fase, exactamente, el periodo de incubación, luego el periodo prodrómico, que es cuando aparece el cuadro febril. Un niño con sarampión es un niño que está agudo, mucha fiebre, compromiso del estado general, mucha tos, secreción nasal, conjuntivitis, fotofobia, y fíjese usted que tiene otra cosa, que es las manchas de Koplik. Son las lesiones que aparecen en el segundo molar, pero también pueden aparecer en otras mucosas, ¿no? A nivel del segundo molar, cuando el niño está muy febril, muy agudo, son como lesiones, la describen como en granos de sal, pero en granos de sal son lesiones blanquecinas con un fondo rojo. Entonces uno dice, doctor, ¿cuántos de los niños que tienen sarampión tienen el Koplik? El porcentaje de eso es muy variable, dependiendo también
grado de experticia, ¿no?, del profesional que esté al frente de un caso de estos. Pero que no tengan antema no quiere decir que no tenga sarampión, ¿cierto? Más o menos un 30% de casos uno de cada tres. Estas famosas manchas de Copley. Sí. Es decir, llega una persona con su hijo pequeño a un hospital con los síntomas que usted nos mencionaba hace un momento. Sin hablar de la erupción, que es el tercer periodo, ¿no? Que era correcto. Mucha tos, sí, que además sea persistente, fiebre muy alta, usted ya mencionaba, de sí, 38 o 40 grados centígrados, con las conjuntivitis. Sí, pues el tema de las plaquitas en la boca, lo digo yo, sin el conocimiento que ustedes tienen de la medicina. ¿Qué es lo que debe hacer el médico? ¿Cuál es la recomendación que ustedes le hacen a los médicos de los hospitales del país de qué deben hacer con ese paciente? Pues no, hombre, hay que investigarle. Bueno, yo le digo la parte clínica, que es muy importante, el doctor nos dice la parte epidemiológica. Con gusto. Porque fíjese que si un niño viene con fiebre, ha tenido contacto, no lo mira la vacuna, que la edad que tenga, pues la edad, ustedes saben que al año de edad es que se vacunan a los niños, pero si viene un niño lactante, entre 8 y 10 meses, 8 y 12 meses, que pues, no tiene vacuna, que ya ha tenido contacto con alguien de Venezuela, que el niño está muy agudo, que yo digo, hombre, no a todos voy a sospechar sarampión, porque cuando nos falta la otra parte del día es el tercer periodo, que es el de la erupción. Entonces el brote, que es uno lo describe como una erupción maculopapular, de forma confluente, es decir, son lesiones rojas en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa con los niños morenitos? ¿Fíjese usted? La coloración es un poco más café, ¿no? Exactamente. Sí, no es fácil distinguir la erupción en las personas de piel oscura. Claro, ¿sí? No se ve tan rojo, claro, ese brote. Wow. Ese brote empieza, fíjese usted, que en la región retroauricular, detrás de las orejas. Luego aparece en cuello, luego en la cara, luego aparece en tórax, en la espalda, en los miembros superiores, en miembros inferiores, y de esa forma desaparece. Pero algo muy importante es cuando uno toca la lesión, esas rojas, el cuerpo enrojecido, uno lo toca y desaparece al palparlo. Eso dura entre 5 y 7 días, ese cuadro agudo, y lo más importante es que el niño está con fiebre y está con un brote, y uno lo ve muy comprometido. Pero también algo importante es que llega ese periodo 5 a 7 días después del brote, y ya se aparecen unas lesiones ya de color como grisáceas, y ya al uno hacer presión no desaparecen. Las manos, palmas y plantas y palmas no las respeta, o sea, aparecen en las lesiones también, y al final aparece un periodo de escamación, que es el periodo final. Entonces fíjense que eso parecen muchas enfermedades, pero es clásico, ¿no? Pero eso último, Alejandro, de la afectación de las palmas, las manos, la planta de los pies, no se describía anteriormente. Se ha visto en algunas publicaciones recientes, sobre todo en estudios en Europa de seguimiento de casos de sarampión, un cambio en la presentación clínica de la enfermedad, que hablan de la afectación en la palma de las manos, en la planta de los pies. Nosotros la habíamos encontrado en el 2011, en el último brote de sarampión que tuvimos en Barranquilla. En 3 de los 6 casos había este tipo de compromiso. Y en los que llevamos este año ya tenemos también 3 de 6 casos con compromiso. Entonces, hay que estar también atentos porque no todo, como lo describen, estos casos típicos de sarampión en los textos, de que respeta la palma de la mano, la planta de los pies, no se está cumpliendo, para estar atentos un poco. Es que el 50%, sí que la mitad y la mitad, fíjese, coincide con lo que se describe, porque fíjese que ahora hablamos del diagnóstico diferencial, ahora más adelante, porque no todo lo que tiene fiebre y brote es un sarampión. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Sin embargo, estamos en la época del sarampión, hay que sospechar hasta demostrar lo contrario, doctor Castillo. ¿Usted qué opina? Eso es muy cierto. Hay muchas enfermedades que cursan así, con fiebre y con erupción en la piel, o rash, como lo quieran llamar, que estar atentos sobre todo a ese diagnóstico diferencial. Me preguntaba Hugo ahora, doctor Castillo, perdón que le interrumpa, que si todo lo que tiene brote y aparentemente fiebre, es, aparte de ser infectocontagioso, es producido por virus. Fue lo que más o menos así fue la pregunta. No necesariamente, hay muchas otras enfermedades que cursan así con fiebre y erupción, entre las bacterianas, por ejemplo, la escarlatina, que es un diagnóstico diferencial para sarampión, ¿sí? Por un rash que es muy parecido en la fase inicial. Y fíjese, bacteriano, pero fíjese que claro, la escarlatina es el Streptococcus del grupo A, que es una bacteria que usualmente coloniza la garganta. Un niño, aprendimos nosotros por epidemiología, es que antes de los 3 años no aparece escarlatina.
porque los adultos usualmente, o el contacto cercano de un niño con otro o de un adulto, de alguna forma le pasa pues la bacteria a la garganta, el estreptococo del grupo A, y el niño desarrolla la enfermedad, la toxina eritrogénica del estreptococo del grupo A. Pero lo más importante es que fíjense ustedes que como ahora la epidemiología ha cambiado, los adultos en contacto con niños pueden hacer que el niño colonice con esa bacteria y antes de los 3 años se presente una escarlatina, que es bacteriana. Y la escarlatina, el brote es muy característico, doctor. Se dice que es en piel de lija, que es una erupción así como en una piel de lija, que áspera, claro, piel áspera, que afecta en pantalón, en calzón, que respeta el área perioral, la palidez perioral. Usualmente no tienen conjuntivitis, pero tienen la lengua en frambuesa, tienen lesiones entre los pliegues blancas, que llaman de pastia, y fuera de eso el paciente hace un cuadro febril. También el tipo de brote es diferente, la edad es diferente, y lo otro es que los síntomas respiratorios usualmente no los tiene tanto. Y la descamación. Y la descamación, ¿no? exactamente. También hay una descamación típica en la escarlatina. Pero hay otras enfermedades que nos pueden llevar a confundir a los médicos de pronto, sobre todo en aquellas ciudades, municipios donde hay clima templado, caliente, ¿no? Y es la enfermedad que se produce por otro tipo de virus que transmiten los insectos, los arbovirus, el dengue, chikungunya, el zika, que son enfermedades que también cursan con fiebre y cursan en algunos casos con un brote en la piel, y que en muy buena parte de ocasiones puede llegar a confundir al médico si nunca ha visto un caso de sarampión. Y las características de esos brotes que usted acaba de mencionar, de zika, dengue, chikungunya, ¿son similares a los del sarampión? ¿O tienen alguna diferencia particular para que el médico pueda decir, me voy por este lado o me voy por este otro? Como bien lo mencionaba Alejandro hace un momento, son maculopapular, manchas, elevaciones pequeñitas de la piel, que son las pápulas, que son rojizas, que se unen unas a otras, eso lo hace confluentes y dejan grandes parches en la piel, clásico en el sarampión. Se ven igual en chikungunya y en el zika, pero hay una característica particular en estas dos últimas, y es que pican mucho. El prurito es intenso, sobre todo en chikungunya. Hay mucho prurito, mucha, ¿cómo se llama? Rasquiña popularmente, ¿de acuerdo? En dengue algo muy similar también con la escarlatina, la piel es muy áspera, pero el brote es muy parecido al sarampión. Entonces, esas son otras enfermedades que hay que tener también siempre en la mira como diagnósticos diferenciales, y la más común hoy día de la infancia, que tiene que siempre tenerlo presente. De hecho, el año anterior, el año pasado, casi un 65% de los casos sospechosos que se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia tenían como diagnóstico rosiola, que es una de las enfermedades de la infancia que cursa de la misma manera, con fiebre y con erupción en la piel. Pero aquí hay una pequeña diferencia, muy clásica, y es el niño que está irritable, llorón, ¿sí? Para un poco también ir diferenciando estas enfermedades. Y un anexo más, cuando un niño para rosiola, usualmente son lactantes más pequeños, porque ahora todos hemos tenido lactantes también en sarampión, pero el niño tiene un cuadro muy febril, muy agudo, aparece fiebre, muy llorón, muy irritable, hasta función lumbar se dan algunos, y fíjense que la fiebre desaparece y aparece el brote. Entonces, en sarampión, el niño sigue con fiebre y sigue el brote. En cambio acá, apareció el brote y desapareció la fiebre en rosiola. Pero dura muy poquitas horas, la erupción le dura muy poquitas horas. Claro. ¿Sí? A veces menos de 24 horas y ya desaparece la erupción en el caso de rosiola. La rubiola es otro diagnóstico diferencial que no la tenemos en nuestro medio. No lo hemos mencionado acá, pero sí hay que tener siempre presente. Las enopatías usualmente, la rosiola, la rubiola, las enopatías occipitales, el rash es más fino, desaparece más rápido, menos compromiso general. Y me olvidaba una, mi doctor Orlando, el Kawasaki. Fíjese usted, nosotros los pediatras, y sabe que los clínicos vemos que un paciente, el síndrome de Kawasaki típico, o el niño tiene 5 criterios: un fiebre más de 5 días, una enopatía usualmente única, aunque el sarampión atípico, ¿no? Hay Kawasaki atípico, pero el clásico, fiebre entre 3 y 5 días, tiene adenopatía única, la lesión mucocutánea, ocular, porque puede tener conjuntivitis, pero también tiene lesión en la boca, lesión mucocutánea, tiene el exantema, que es igual, el brote, es igual, máculo papular, y también descama.
fíjense ustedes. Entonces es importante el tipo de fiebre, el tipo de lesión, la edad del paciente, pero Kawasaki es otro diagnóstico diferencial en un sarampión y siempre tenerlo presente. Y finalmente, perdón Ricardo, finalmente tener el eritema infeccioso como otra de las enfermedades febriles eruptivas en el diagnóstico diferencial. Esa es producida por otro virus, que es el parvovirus humano, parvovirus B19, ¿correcto? Como diagnóstico diferencial también dentro del estudio de un paciente que se presenta en la consulta con fiebre y rash. La presentación usualmente de la quinta enfermedad, que es el que está hablando el doctor, fíjense que tiene primero aparece usualmente en niños más grandes, aunque como la epidemiología ha cambiado, también se presenta en adultos. Usualmente hay una eritema encachetada, el niño usualmente le aparece con la cara muy roja. El tipo del exantema, el brote es como un encaje, va y viene, aparece y desaparece. Fuera de eso puedo cruzar con fiebre, pero la fiebre no es tan alta, y si es fiebre alta, de todas maneras no dura tanto como un sarampión. Y algo también característico es que, pues bueno, en adultos es diferente porque la enfermedad puede ser florida, cursa también cuando le toman los laboratorios, puede cursar con anemia, con leucopenia, y más adelante pues puede traer consecuencias. Hablo de la quinta enfermedad. Pero fíjense que hemos hablado de esta cantidad de enfermedades y se nos olvida también la de las por fármacos. Hay medicamentos, por ejemplo el fenobarbital, o medicamentos que ocasionan un brote muy parecido. Y uno tiene que tener diagnóstico diferencial, mirar si ha recibido algún medicamento, claro, a los antibióticos, a los anticonvulsivos, pueden hacer un cuadro similar con exantema, con malestar, con descamación, a lo que hemos descrito acá. Hay una pregunta que me había hecho y no se ha respondido, Ricardo. ¿Qué tenemos que hacer una vez que el médico está con el caso, lo identifica, sospecha? De la misma manera, ¿no? Lo establecen los protocolos de vigilancia, se debe llenar una ficha epidemiológica con los datos que allí se requieren, datos de identificación, datos clínicos mínimos, notificar a la oficina de vigilancia de la institución, a la enfermera o qué sé yo, quien ejerce en la IPS las funciones de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para que a su vez sea notificado a la Secretaría Local o Municipal de Salud, en este caso sospechoso. Pero también el médico debe ordenar las 3 muestras que ya habíamos mencionado, hacer la orden médica, solicitar en suero la IgM para sarampión, en orina y en el hisopado las pruebas de detección viral. Y de la misma manera, dejar consignado en la historia clínica que se notifica epidemiología, que se llena ficha epidemiológica y se solicita muestra. Esas 3 cositas, ¿sí? Son las claves para el seguimiento, el estudio inicial y arrancar el estudio en casos sospechosos. ¿Qué deben hacer con el paciente y con los médicos? ¿Deben aislarlo? ¿Deben dejarlo en una sala de observación únicamente? ¿Cuál es la recomendación que ustedes le hacen a los médicos? No la dividimos. Yo le cuento que el manejo es clínico, el manejo para el sarampión no hay que hacer sino manejo sintomático, manejo de la fiebre con acetaminofén, no utilizamos aspirina. Es importante tener al paciente, la fotofobia es muy importante, entonces tenerlo en un sitio que no es muy expuesto a la luz, sin embargo un sitio aireado. Importante es que hay que ofrecerle mucho líquido y las medidas de soporte general. El aislamiento lo dejo al doctor, pero también importante que es que para la prevención de la ceguera se utiliza vitamina A, porque una de las complicaciones, ahora hablamos de complicaciones más importantes, es la ceguera y compromiso pues de la parte que es el globo ocular. Importante es que vitamina A en niños pequeños y en todos los que tengan son 100.000 a 200.000 unidades que se le da una sola vez. Y lo otro es el tipo de aislamiento. Ustedes recuerdan que la forma de transmisión es a través de las secreciones o el contacto con una persona que tose, estornuda o me habla al lado. Llega al aire, yo inhalo esas partículas, esas gotas que van por vía respiratoria y luego se diseminan a todo el organismo. Sin embargo, el aislamiento, doctor, ¿cómo lo debería uno recomendar? En todo caso que sea confirmado sospechoso por el sarampión, debe tener aislamiento en su casa, nunca debe ser hospitalizado, a menos que se sospeche que tiene alguna complicación en el momento. Y me adelanto un poco ya a lo que mencionaba Alejandro de las complicaciones, y la más común, la que más niños mata, es la neumonía. Si se sospecha que este niño está cursando con neumonía
neumonía, se recomienda la hospitalización en aislamiento estricto de cualquier otro paciente. Eso es un poco. Y el manejo en casa, de la misma manera, es un aislamiento hasta 5 o 7 días después de iniciada la erupción en la persona, en el casito sospechoso, porque ya después del 5º o 6º día ya no es contagiosa la persona. Ese es un poco el tema en las medidas de control y de aislamiento. Lavado de manos, ¿se acuerdan también que es muy importante? Y si la persona está expuesta, nosotros suponemos que casi todo el que está manejando el paciente no es susceptible, ¿no? Porque tiene aparte o le ha dado la enfermedad, o tiene constancia de carnet, o está vacunado. Hablo del trabajador de la salud. Entonces el trabajador de la salud, que es susceptible porque no tiene su estatus con respecto a protección contra el sarampión, debería tener una mascarilla especial, ¿ya? Por la forma en la que va a manejar ese paciente y no tiene protección contra el sarampión. Y algo muy importante, énfasis en el lavado de manos, que es súper clave, y lo aislamiento que el doctor ha comentado. No sé si aprovechamos aquí, hablamos de las complicaciones, o usted iba a preguntar algo, Ricardo. Sí, tengo una inquietud y está relacionada con, usted nos mencionaba las 3 muestras, la muestra de sangre o suelo, la muestra de orina y la muestra con el hisopado. ¿Qué manejo requieren las muestras? ¿Cuál es el procedimiento que quienes toman las muestras deben hacer para hacer el procesamiento acertado de las muestras? Un poco todo lo que tiene que ver en el andamiaje de recolección, ¿sí? Transporte, almacenamiento, transporte, envío de las muestras, es bastante extenso el tema para darlo aquí en este momento. Pero en términos generales, ¿sí? En términos generales, lo que se requiere es el envío en refrigeración de la muestra de suero, ¿sí? De la muestra de orina y el hisopado al laboratorio de salud pública del departamento, ¿sí? Esa es la tarea inicial que se debe hacer. Para el caso de Antioquia y el caso del Distrito Capital, esas muestras se envían directamente al Laboratorio Distrital de Salud en Bogotá o al Laboratorio Departamental de Salud Pública en Antioquia y el Valle del Cauca, discúlpenme en este momento. Para el resto del país, esas muestras tienen que ser enviadas directamente y de inmediato al Instituto Nacional de Salud, al Laboratorio de Virología, bajo un esquema que se llama, método de envío de triple empaque, que pueden consultarlo en la página de la Dirección de Redes en Salud Pública del Instituto, en qué consiste y cuáles son las características justamente de bioseguridad para el envío de este tipo de muestras. Sí, fin de semana. El fin de semana se reciben las muestras en el Instituto Nacional de Salud. Todo está contemplado dentro del plan de contingencia que se ha diseñado y se ha elaborado a la luz de esta situación. Orlando, yo leía que si el paciente apareció el brote y uno la toma muy temprana la muestra, puede que salgan falsos negativos. ¿Cuál es el tiempo que usted considera, cómo dice el protocolo, que se debería tomar la muestra IgM del suero de un paciente? Ideal, para que no vamos a irnos. Para evitar los falsos negativos, sí, lo ideal es tomarlo al 3er día después de iniciado la erupción en la persona. ¿Sí? Para evitarnos los que tú llamas falsos negativos de la prueba de IgM, que es la que se hace en la muestra de sangre. Algo para comentarte lo de las complicaciones. Fíjate que como el virus entra por vía respiratoria, ¿cierto? Luego va por vía linfática y luego se disemina por la sangre, hace una viremia primaria y una viremia secundaria. Entonces va a muchos órganos de la economía. Es la razón porque el virus como va a la parte respiratoria, puede ir al sistema nervioso central, puede ir a la vejiga y por eso se elimina en orina, puede ir a pulmón y por eso a la neumonía, la neumonitis viral, pero también hay complicación por bacterias, puede dar otitis, puede dar laringitis, laringofloritis. Pero fíjense ustedes que la diarrea, puede dar diarrea también como complicación, pero una de las complicaciones a las que más le tememos es la encefalitis, porque como así va al pulmón, vía respiratoria y orina, va al sistema nervioso central y puede ocasionar encefalitis. Entonces la encefalitis usualmente puede ser aguda, que es que dicen 1 a 3 de cada 1000 hacen encefalitis, o bastante, y la aguda. Luego puede haber una encefalitis posinfecciosa, el niño ya se brotó, el adulto se brotó, y luego ya aparentemente está bien y aparece un compromiso neurológico que uno le llama la encefalitis posinfecciosa, que supuestamente es por reacción antígeno-anticuerpo. Y luego aparece un tipo de encefalitis que es la tardía, la parencefalitis que resulta su aguda,
dice 1 de millón, y es entre 7 y 10 años de haber presentado el cuadro de sarampión agudo. Y va a ser un cuadro de mioclonias, hacen convulsiones, con deterioro neurológico y una mortalidad importante. Entonces fíjate que hemos hablado de las complicaciones de las respiratorias, las más graves neurológicas y a las tardías, que se comporta en este caso el sarampión como un virus lento. Entonces importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando vemos... Bueno, ya hemos evacuado, creo que un importante aspecto, un importante espectro, mejor, de estas recomendaciones generales, pero ya hemos recibido algunas inquietudes de quienes nos están viendo en esta transmisión en vivo. Una de ellas ya le dimos respuesta, @Elmer Galindo desde Barranquilla nos preguntaba cuál es el protocolo de la toma de muestras del laboratorio paso a paso. Usted ya las ha descrito acertadamente. También hemos respondido una inquietud de Quique, @Quique Castañeda, de si todas las febriles son con eruptivas son contagiosas. No sé si eso nos ha quedado claro o si... Dijimos que, por ejemplo, la producida por medicamentos no. Okay. Pero si son infecciosas por bacterias o por virus, pues son contagiosas. Doctor Mal nos pregunta ¿cuánto tiempo debe pasar para que un caso autóctono pueda surgir en el país? Para considerar de que hay transmisión autóctona, Organización Panamericana de la Salud ha definido, y Organización Mundial de la Salud, perdón, han definido unos criterios, ¿no?, sobre cuando se habla del restablecimiento de la transmisión del virus del sarampión en algún país que ha sido certificado, algún país de una región que haya sido certificado. Y este tiempo es de alrededor de 12 meses de transmisión continua del mismo genotipo viral. Una vez que se confirma que ese genotipo circuló durante 12 meses continuos en el mismo país, se habla de que hubo restablecimiento de la transmisión autóctona del sarampión. Doctor, nosotros certificamos en el 2014, Orlando, ¿cierto? En Colombia, 2015. La certificación de la eliminación del sarampión para la región de las Américas se la dieron a la región en septiembre del 2016. 2016, pero en Colombia... Y en abril del 2015 fue la certificación de la eliminación de la rubiola y el síndrome de la madre. Perfecto. Nosotros, fíjense que todo el mundo nos pregunta eso, y ya vamos a hablar de la principal forma de evitar el sarampión es la vacunación. Entonces, y es muy importante, usted que conoce todo el histórico de nuestro país, y todo el mundo nos pregunta ¿qué debemos hacer? ¿Debemos vacunarnos masivamente? Y bueno, y comentamos, y si lo seguimos promoviendo, es que es diferente cuando estamos ante un caso de índice, que usted nos va a comentar cómo lo ha manejado. Los casos importados que se han diagnosticado, ya nos adelantó que con respecto a la vacunación se mira cómo está el estatus vacunal de los contactos cercanos, de los niños, de los adultos, pero en general para la población lo que se recomienda es que los niños se vacunen igual al año de edad, y a los 5 años se coloquen su refuerzo. Sabemos que si un niño se vacuna al año de edad, la protección puede llegar de 85, casi 90%, 89, 90% con una dosis. Sin embargo, colocamos las 2 dosis y eso llega a 99, casi 100%. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Es que los niños deben recibir 2 dosis de vacuna contra sarampión, rubiola y papera, que en nuestro país la colocamos como triple viral. Esa es la unidad pediátrica, doctor. Pero está sarampión y rubiola. Cuéntenos cómo ha sido, que sé que lo usamos en adultos, y cómo ha sido más o menos el comportamiento y cómo se ha utilizado esa vacuna, que ha sido muy efectiva y eficaz en nuestro medio, y nos deja como un grado como de tranquilidad. Claro, cuanto al uso de estas vacunas en el país, el uso de la triple viral comenzó en 1995, ya tenemos más de 20, 23 años utilizando la triple viral dentro del esquema regular que se inició al año de edad con un refuerzo a los 10 años, que hacia el año 2002 este refuerzo se bajó para ser aplicado a los 5 años de vida como el refuerzo de la vacuna triple viral. Las experiencias con doble viral, sarampión, rubiola, la otra vacuna, básicamente se ha utilizado en el año 2005-2006 en la campaña para la eliminación de la rubiola, en la cual se vacunaron a hombres y mujeres de 15 a 39 años de edad. Casi 17 millones de personas. Casi 17 millones de colombianos y colombianas vacunados contra sarampión y rubiola, ¿sí?, hace 12, 13 años, ¿de acuerdo? Pero también la hemos utilizado en los bloqueos vacunales cuando se tienen casos sospechosos, o como fue la experiencia el año 2011, ahora recién el último caso importado que tuvimos en el 2015 en Cartagena,
que se ha utilizado para hacer lo que llamamos en el control de brotes el bloqueo vacunar. ¿Sí? Hemos utilizado las dosis. Y en la epidemia del año 2002 alcanzamos a utilizar sarampión monovalente, que es la última vez que tuve conocimiento del uso de la sarampión monovalente. Solo sarampión, que se aplicó para el grupo de 6 a 11 meses. Yo le cuento, fíjese que leyéndonos el histórico de nuestra vacunación en Colombia, la vacunación empezó en el mundo en el año 1961, se empezó a elaborar la vacuna viva, atenuada, que es la que hoy en día es con la misma cepa Edmonton. ¿Se acuerda que es la que se ha modificado y hemos utilizado la misma cepa que la han utilizado según las farmacéuticas la adquieren? Pero en el año 63 empezó la vacunación en algunos países desarrollados. En Colombia el histórico dice que en el año 73, doctor, empezó la vacuna monovalente en Colombia. Luego en el 73, de 73 y 78 como vacuna de sarampión solita. Monovalente, 73 y 78, en ese 75 lo colocan como promedio, pero el histórico dice del 73. Pero eran unas coberturas muy bajas, ¿no? Porque realmente para esa época todavía no se había implementado el programa Pleno de Inmunizaciones en nuestro país, el cual entró realmente a funcionar fue alrededor de 1978, 79 creo que fue, que empezó el programa o el Plan Ampliado de Inmunizaciones en cabeza del Ministerio de Salud, y cuando empiezan a aplicarse ya diversos biológicos para controlar todas estas enfermedades, prevenirlas por vacuna, polio, sarampión, rubiola, difteria, tétanos, tosferina, todas estas enfermedades prevenibles por vacuna. Yo le tengo otra pregunta, fíjese Orlando, que uno tenía, que nosotros, se me olvidó, ahora me acuerdo. A propósito de las preguntas que nos están llegando, de que nos están viendo en esta transmisión en vivo, algunos de ellos nos están preguntando que si un paciente, a propósito de los síntomas de los que hemos hablado en esta conversación, pero no tenemos la confirmación de que se trata de un caso de sarampión, si el paciente debe ser vacunado o no. Esta es una pregunta bastante compleja. Las experiencias hablan de que si una persona ha estado expuesta, ¿sí?, a un caso confirmado de sarampión, hay bastante polémica sobre el uso de la vacunación. Algunos estudios hablan de que si se utiliza la vacuna en los primeros 7 días de ese contacto, ¿sí?, disminuye la gravedad de la enfermedad, por decirlo de esta manera, pero igual le va a dar sarampión. Igual le va a dar, solo que con un cuadro clínico mucho más leve, benigno, etc. Pero igual le va a dar. Hay 3 enfermedades que yo sigo acordándome, ¿no? Hay varias de las enfermedades que conocemos en la infancia que uno puede contener, entre comillas, con vacuna. Una varicela, entonces si uno tiene una varicela, eso salimos del tema, pero estamos hablando de temas así. Sarampión se cuenta, los 7 días, el otro es la varicela. Yo tengo entre 3 y 5 días, si alguien con diagnóstico una varicela y no le ha dado, tengo 3 a 5 días para los contactos cercanos, casos índices, para utilizar vacuna para el control de la enfermedad, sobre todo la enfermedad de pronto más o menos severa. Y tengo hepatitis A, si tengo un caso índice y alguien estaba en contacto con hepatitis A, tengo 2 semanas para colocar vacuna y contener como tal eso, pues, un caso de brote. Igual pasa con influenza, fíjense ustedes, si tiene un caso de influenza y usted puede contener, entre comillas, con vacuna. Entonces, hay varias de las enfermedades que hoy en día se han demostrado. Lo que le iba a preguntar, mi doctor, es que, Orlando, cuando usted ha mostrado en el COE, en los COEs de vigilancia, que cuando hacen la investigación de las 9 casas alrededor y hacen investigación casa a casa de los niños de edad y de los 5 años de edad, tienen un muy completo esquema de vacunación. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia. Pero eso es aparte de lo que se realiza, entre las acciones que se realizan a nivel individual y colectivo, ¿no?, en la investigación de un caso sospechoso y un caso confirmado de sarampión. Entonces esto tiene que ver, uno, en lo individual, acciones individuales a establecer la posible fuente de infección del caso, en dónde estuvo 7 a 21 días antes de enfermar, con quienes estuvo en contacto, de pronto que venga de un país donde está circulando justamente el virus del sarampión, porque no solo es aquí la hermana República de Venezuela, sino en Europa hay muchos sarampión. En el caso del año pasado. Sí, otras regiones del mundo tienen este problema mucho más grave de sarampión que lo que tenemos en este momento en la región de las Américas. Un poco hay que establecer eso, hay que indagar por el antecedentes vacunales que tenga ese caso sospechoso, documentar en lo posible con un carnet de vacunación,
Hoy día, pues si son menores de 5, 8 años, creo, 5 años, lo podemos a través de los sistemas de información del país web con el Ministerio de Salud, poder consultar, hacer la consulta si esa persona, ese niño mejor está o no vacunado contra sarampión. Toda la caracterización clínica en el reinterrogatorio, es mejor hacerlo porque a veces en la consulta el médico no alcanza a preguntar todo esto. Uno en la investigación lo que hace es reinterrogar sobre el curso clínico, sobre todo de la aparición del exantema, cómo fue que él apareció, en dónde, cómo le desapareció, qué otras características, si tenía mucha rasquiña, etc. Hay que caracterizar mucho en lo individual toda la enfermedad. Ahora, dentro de lo colectivo hay unas acciones que han desarrollado perfectamente estos municipios y ciudades donde hemos tenido los casos confirmados, ¿no? Y que tienen que ver primero con la identificación y el seguimiento a todos los posibles contactos, tanto familiares, contactos sociales, contactos laborales, si son adultos, en este caso pues todos han sido lactantes, menores de 2 años, ¿no? Pero sí sobre todo del núcleo familiar, y si ha habido algún tipo de movilización, pues en el transporte público, o lo que haya sido, o los contactos sociales en el barrio, allí en la vecindad, hay que identificarlos y hacerle seguimiento a todos estos contactos durante 30 días. Pero también hay que hacer una búsqueda de casos a nivel de comunidad. Ya lo mencionaba el doctor Mojica, hemos extendido a la luz de la situación de casos confirmados que tenemos a 9 manzanas alrededor del caso, incluida la manzana donde vive el caso. Se hacen 2 manzanas al frente, 2 atrás, 2 a este lado y 2 al lado siguiente, para completar 9 manzanas, en las cuales se hace un monitoreo de cobertura de vacunación, pidiendo el carnet de vacunas a todo niño menor de 6 años de edad, mirando la primera y segunda dosis. Se hace una búsqueda comunitaria interrogando a todas las personas de cada una de las viviendas que estamos encuestando. Pero también nos vamos al hospital que notificó el caso, para hacer la búsqueda institucional del caso sospechoso que de pronto no hayan captado el sistema, pues de pronto no los hayan notificado y los tenían allí. Esa es un poco algunas de las actividades. Y luego la operación barrido, que se hace en conjunto con el programa ampliado de inmunizaciones de la respectiva entidad territorial, ¿sí? Para vacunar a los niños que les falte algún refuerzo, de los 5 años, o los niños de 1 año que no hayan recibido su primera dosis. Tiene que ver un poco las actividades de tipo colectivo que se realizan alrededor de un caso sospechoso, de un caso confirmado, y vuelvo y lo repito, que lo han desarrollado muy bien estas entidades territoriales donde hemos tenido los casos. Como menos cobertura en lo que han contado. Ah, sí, claro, las coberturas de vacunación para los niños colombianos han estado por arriba del 95% en las cohortes que hemos revisado, los niños de 1 año, el grupo de 2 a 4 años y los niños de 5 a 8 años de edad, que inclusive estos últimos, los monitoreos de cobertura de vacunación que se han realizado en estas 6 ciudades con casos confirmados ha dado 100% de cobertura con la segunda dosis. Que es una excelente noticia que da cuenta del trabajo que se hace desde el programa de inmunizaciones, tanto desde el Ministerio como de las entidades territoriales que también hacen un gran esfuerzo con todos sus equipos de vacunación. El tiempo se nos ha agotado, el tema no podríamos continuar mucho más tiempo, pero si hay alguna inquietud que tengan los médicos o el personal de la salud que nos está viendo, ¿dónde podrían encontrar más información, doctor Castillo? Claro, a través de la página del Instituto Nacional de Salud, o la página institucional, podemos encontrar allí información sobre el tema, en primera instancia del Protocolo Nacional de Vigilancia, que está actualizado, está ya la versión 2018. Tenemos algunos videos sobre esto mismo que hemos conversado hoy día. La circular 6 de... Están, ¿cómo se llama? Material normativo en cuanto a resoluciones, circulares, etcétera, que llaman a la intensificación de la vigilancia y recomendaciones específicas sobre manejo de casos. También hay por YouTube, también hay otro video donde también hay algunas recomendaciones particulares sobre el tema. Hay un manual que acaba de salir del Ministerio de Salud, el manual de exposición biológica de biológicos, que salió en febrero de este año. Búscalo por internet. Ese manual nos ayuda también a lo que es aislamiento, cómo es la protección personal,
elementos de protección personal para el personal en general. Documento que encuentran en el portal www.minsalud.gov.co. Doctor Castillo, muchas gracias por estos minutos. Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación de estos dos expertos haya sido el mayor provecho de esto, con el propósito de que podamos hacer diagnósticos más acertados de sarampión y que sigamos con este trabajo que ha sido bastante responsable, efectivo y asertivo por parte de todas las autoridades de salud en Colombia en esta situación de sarampión importado desde Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad y hasta pronto.